Bienvenidos a este programa especial. Hoy hemos recopilado una serie de reportajes que cambiaron de alguna manera nuestras vidas. En este recorrido me acompañan Alejandra Proaño y María José Pino Argote. Apreciados televidentes, para nuestro equipo periodístico y de producción no fue una tarea sencilla preparar un resumen del año 2020 porque prácticamente lo hemos vivido como una constante noticia en desarrollo. Pero hoy estamos listos, pensando siempre en ofrecerles nuestro mejor esfuerzo. También buscamos desempolvar aquellos problemas que por la rapidez e intensidad de los acontecimientos en este año los hemos dejado en un segundo plano, pero que son trascendentales para el desarrollo. Los siguientes minutos ponemos a su consideración nuestra mirada crítica al 2020. Bienvenidos. Este año, una de las principales funciones del Estado ecuatoriano, la Asamblea Nacional, alcanzó uno de sus niveles más bajos de credibilidad en la historia democrática del país. Y es que algunos de sus miembros fueron destituidos, están en la clandestinidad y hasta han sido sentenciados por actos de corrupción. Justamente para comentar sobre este tema hemos invitado a nuestra periodista Wendy Menéndez, quien ha estado pendiente del escenario legislativo. Wendy, buenas noches, bienvenida. Gracias, compañeros. Buenas noches también a nuestros televidentes. Informar sobre lo que ocurre con los asambleístas es una tarea titánica, pero en este año nos asombró lo que literalmente se destapó con algunos de estos funcionarios de elección popular y que generó más incredulidad entre nosotros los ciudadanos. Así que los invito a reflexionar sobre lo que ocurrió en este 2020 en el siguiente análisis. La corrupción se detectó a todo nivel, desde procesos apolíticos más renombrados hasta los operativos más habituales. Los ciudadanos tal vez no podamos recordar las leyes aprobadas en la Asamblea Nacional durante este año, pero sí hay quienes estuvieron involucrados en actos irregulares. El caso más controversial fue el del ex asambleísta Daniel Mendoza del Movimiento Mejor, pero que pertenecía a la bancada de Alianza País. El ex legislador fue sentenciado a 4 años y 2 meses de cárcel por el delito de delincuencia organizada, por el manejo de contratación de obras públicas, entre ellas el Hospital de Pedernales en Manabí. Otro de los asambleístas que dejó su cargo fue Eliseo Azuero del Bloque de Acción Democrática Independiente BADI, representante de la provincia de Sucumbíos y requerido por la justicia. También fue líder de la organización delictiva junto a su ex colega Mendoza, señalado como el operador político que conseguía votos en la asamblea para favorecerlos con contratos. La asambleísta Viviana Bonilla, antes de Alianza País, también perdió su curul, tras ejecutarse la sentencia penal por peculado dentro del caso Sobornos. El pendiente más antiguo en materia de fiscalización fue el de la asambleísta Karina Arteaga, por cobro de diezmos a sus ex colaboradores. El Consejo de la Administración Legislativa dio paso a la denuncia en febrero pasado, pero culminó el año sin que el presidente de la Asamblea, César Litardo, convoque al Pleno para integrar la comisión multipartidista que la investigue. Hoy está en manos de la Fiscalía y un juez que le dictó medidas sustitutivas y usa grillete. A puertas de la vacancia legislativa empezó la carrera con la aprobación del proyecto de la Ley de Extinción de Dominio, para seguir la ruta del dinero perdido por la corrupción, que además fue esperada por organismos internacionales que han exigido a Ecuador una lucha contra los corruptos, proceso que no culminó en este 2020. Y a menos de un mes que terminara el año y cuando 38 asambleístas buscan la reelección, en medio de críticas ciudadanas, el Pleno designó al Comité de Ética, que se encargará de las investigaciones de las denuncias contra los legisladores. Pero esta carrera termina a mitad de camino. En mayo de 2021 concluye el periodo y existe la posibilidad que en el nuevo capítulo los ciudadanos nos constituyamos en el primer fiscalizador de lo público, justamente lo que la función legislativa no cumplió con eficiencia. Seguramente lo que hoy hemos mostrado es apenas la punta del iceberg y nuestro trabajo periodístico es ir buscando ciertas anomalías para que las autoridades y principalmente los ciudadanos estén alertas. Claro que también dependerá de las decisiones que se tomen en el gobierno central, el actual y el próximo, sobre todo ahora que ya estamos en época electoral. Por ello hemos creído conveniente presentarles la situación de cara a las elecciones de este 2021. El calendario electoral no se detuvo en Ecuador,
Pese a la crisis sanitaria, comenzó en junio con la entrega del registro electoral a las organizaciones políticas. Los comicios se convocaron el 17 de septiembre. A partir del 18 hasta el 7 de octubre se inscribieron las candidaturas. Y antes del cierre de un complejo 2020, el escenario empezó a acelerarse para la cita en las urnas. Serán las elecciones presidenciales y legislativas con más postulantes desde que Ecuador volvió a la democracia en 1979. Solo en 3 de las últimas 11 convocatorias ha habido más de 10 opciones para elegir. Este año fueron 17 los binomios que estuvieron en manos del Consejo Nacional Electoral, que debió verificar si cumplían con todos los requisitos y dar un plazo para las impugnaciones. Pero así el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral mantuvieron una pugna por la inscripción de los candidatos del Movimiento Justicia Social, Álvaro Novoa y Gino Cornejo, que impedía cerrar las listas para todas las dignidades. De su parte, la Fiscalía fue autorizada por la Corte Nacional de Justicia para iniciar una investigación contra los miembros del CNE y del Tribunal Contencioso Electoral por la falta de claridad en la aplicación de las normas electorales. El empresario Novoa ha sido aspirante al cargo por 5 ocasiones, entre 1998 y 2013, pero el ambiente político se empezó a calentar desde septiembre. El expresidente Rafael Correa fue inhabilitado como candidato vicepresidencial por la justicia. Dirige la campaña de Centro Democrático desde su retiro en Bélgica. Andrés Arauz y Carlos Rabascal son el binomio del correísmo. El regreso de Correa a la escena electoral generó divisiones en Ecuador, y algunos analistas consideran que el partido del expresidente estará más cerca de volver al poder, pues seguramente tendrá que enfrentarse en una segunda vuelta al binomio del ex candidato presidencial Guillermo Lasso y Alfredo Borrero. Los ecuatorianos están convocados para elegir al nuevo presidente, que tendrá un mandato de 4 años, al igual que los 137 asambleístas. Fue así como los 17 binomios presidenciales inscritos reflejaron la fragmentación del electorado, sin propuestas pragmáticas e ideologías claras. Definitivamente la situación sanitaria y la falta de decisiones por parte de las autoridades electorales han configurado ese complejo escenario. Pero allí no acaban los problemas que se agravaron en medio de la emergencia sanitaria. El narcotráfico fue otro de los escenarios de la pandemia por el COVID-19. Los narcos, que no pudieron sacar la mercancía ilícita con facilidad durante la cuarentena, burlaron todo tipo de control. Fue así que aceleraron sus envíos a Centroamérica, Norteamérica y Europa, siendo diciembre el mes con más capturas. A continuación, miremos el siguiente reportaje. Ecuador sigue siendo país de tránsito de drogas en la región. Los grupos delictivos transportaron los grandes cargamentos a través de todas las vías, aérea, marítima y terrestre. Durante ese 2020, las autoridades calificaron el decomiso de droga como un récord histórico, al superarse las 125 toneladas a escala nacional. Aunque la policía evita informar los montos que pierden las organizaciones cuando se decomisa la mercadería, no es desconocido que el kilo de cocaína en Ecuador está a un precio promedio de $2.000, mientras que la misma cantidad puesta en un puerto europeo adquiere el valor de entre $60 y $70.000. Ante el aumento de captura de drogas se plantea un dilema o incógnitas. ¿Hubo mejores controles de agentes antidrogas? ¿O las organizaciones de narco perfeccionaron sus operaciones? Tras el confinamiento, los narcos se vieron en la desesperación de sacar sus cargas por el cierre de las fronteras. Pero todo eso ocurrió en los primeros 3 meses de la emergencia sanitaria. Con el levantamiento de las restricciones empezó la carrera para recuperar las pérdidas. Pero estos grupos narcos también invierten altas sumas de dinero. Lo hicieron en la construcción de pistas clandestinas en medio de montañas y cerca al perfil costero. Compraron lanchas y vehículos en infraestructura para su encaletaje, así como terrenos para almacenar la droga que ingresa desde Colombia y Perú para su posterior envío. Durante este año no fueron detenidos altos cabecillas de los cárteles, mafias o bandas criminales internacionales.
Solo los emisarios que sí fueron extranjeros, pero sin mucho poder. Desde los puertos se mantuvo la operación. Contaminaron contenedores que tenían mercancía de exportación hacia Europa. Lo evidenciaron mucho más las caídas ejecutadas en Europa y en los puntos de embarque. Otra de las realidades de Ecuador son las limitaciones legales que existen para el control y vigilancia de vuelos y construcción de pistas ilegales. Autoridades de la Dirección de Aviación Civil y de la Fuerza Aérea Ecuatoriana lo reconocieron. El sistema de control y vigilancia de la DAC cubre el 95% del territorio ecuatoriano, pero solo para vuelos lícitos. Los radares que posee la FAE no están destinados a vigilar el espacio aéreo interior, que se supone que tiene vuelos legales, sino que están direccionados hacia las fronteras. Es así como año a año las modalidades de envío se renuevan, tras conocer las debilidades de un territorio donde por años el narcotráfico ha operado y ha acabado con miles de familias, cuyos miembros están cumpliendo penas en el exterior o en cárceles ecuatorianas, mientras el dinero negro fluye en la economía nacional. En Manabí existe una especie de nube que tapa lo que ocurre con los contratos del sector público. Y es que desde el terremoto de 2016 la población afronta el desorden y el despilfarro de recursos, que hoy nos pasan factura con la crisis sanitaria. En esta ocasión presentamos las obras planificadas y anunciadas como emblemáticas, pero que seguirán abandonadas por falta de financiamiento. Manabí, provincia con 1.400.000 ciudadanos. Es el lugar en el que los funcionarios ofrecen potenciar todos los sectores, donde los proyectos considerados emblemáticos quedan a medias u olvidados. La tercera provincia más poblada de Ecuador aún no puede recuperar y mejorar su condición de vida desde el terremoto de 2016, y con la emergencia sanitaria se empeoró todo. Un proyecto de ciudad alimentaria en los terrenos de la Refinería del Pacífico en el Aromo Sur de Manta fue reemplazado por una obra de generación eléctrica. Sin embargo, su funcionamiento está en dudas. El proceso de liquidación de la empresa Refinería del Pacífico cumplió un año en marzo de 2020 y con las condiciones económicas del país, dinero solo habrá para cubrir gastos prioritarios. En esta región hay proyectos olvidados, presupuestos acrecentados intencionalmente y millones de dólares desembolsados, pero que terminaron en derroche. 4 años lleva así esa infraestructura del Palacio de Justicia de Portoviejo. Como en muchas obras, los retrasos son atribuidos al estado de emergencia. Su avance es del 25% y la reconstrucción inició en 2016. No solo fueron reveladas las irregularidades de los contratos, sino además el manejo de los fondos de los seguros de los edificios judiciales. Otro proyecto que no funciona desde hace 4 años es el Carrizal Choni. Las actividades agropecuarias están arruinadas porque se necesitan regar por lo menos 14.000 hectáreas. Fue construido en 2 fases entre el 2002 y 2006 y el 2007 y 2012. Estuvo a cargo de la asociación Odebrecht Hidalgo, enjuiciadas en Ecuador por pagos de sobornos para la adjudicación de esta y otras obras en el país. Durante este 2020 también se esperaba tener la facilidad pesquera de Crucita, supuestamente la más grande de Manabí. Obra adjudicada en el 2016 con fondos de la Ley de Solidaridad que debió estar terminada en el 2018. Pero lo que siempre ocurre, la contratista, esta vez el consorcio Puertos Artesanales, logró la aprobación de 5 extensiones del contrato, cuyo valor inicial fue de $33 millones. De ahí pasó a 16 y actualmente supera los 49 millones. El contrato estuvo bajo la administración de Inmobiliar y su contratante el SECO, pero sigue suspendida. No hay dudas que la falta de gestión política, la ausencia de control social, el terremoto y el coronavirus tienen a Manabí inmersa en dificultades sociales, económicas y sanitarias. Sus autoridades han demostrado incompetencia y pésima planificación.
no han sabido defender las obras planificadas y los recursos de la provincia. Agradecemos a Wendy Menéndez sus aportes y tengan la seguridad que este año continuaremos esforzándonos para dar seguimiento a estas obras inconclusas y el compromiso que asuman las próximas autoridades con estos proyectos que, esperamos, contribuyan al desarrollo. Pero existen otras historias que nos golpearon duramente. Sin lugar a duda, la llegada del COVID-19 al Ecuador trajo consigo una situación caótica y dramática. Para relatar lo vivido también está con nosotros Jorge Espere, periodista sobreviviente de la pandemia y quien día a día nos informa sobre las novedades del puerto principal. Jorge, gracias por acompañarnos. Buenas noches, así es, Alejandra. Recordemos que en los primeros días, Guayaquil sintió el mayor azote de la pandemia. Pese a esto, sin conocer realmente a qué nos enfrentábamos, los periodistas seguimos en las calles para recabar historias desgarradoras que se tejieron en medio de una lenta respuesta por parte del gobierno. ¿Cómo están? Todos. Ayúdennos, por favor, ayúdennos. La muerte se paseó por todas las calles de Guayaquil con la llegada del COVID-19 los primeros días del mes de marzo. El miedo al contagio hizo que centenares de familias dejaran a sus muertos en las aceras o portones hasta que el personal de criminalística los retiraran. Y van botando en la calle. Y hoy tenemos que informar que tenemos el primer caso confirmado de coronavirus en el Ecuador. Con la confirmación del primer contagio se encendieron las alertas en el país, específicamente en el puerto principal, donde se asignaron 3 hospitales para la atención de pacientes con coronavirus, el fallecimiento de la paciente 0 y la llegada de más contagiados a través del aeropuerto, hizo que el gobierno nacional declarara el estado de excepción. El número de contagios creció a cada minuto en la ciudad. Los hospitales no se dieron abasto para tantas personas que llegaban con problemas respiratorios. Ahorita acaba de morir mi esposo. Mi esposo no respira. Mi esposo no respira, le decía. Mi hermano acaba de fallecer por un problema respiratorio y está aquí tirado fuera de la casa. Que no hay ambulancias disponibles en todo Guayaquil para que puedan retirar el cuerpo de aquí. Y la alcaldesa decidió también acogerse a la emergencia sanitaria, implementando acciones para mitigar los estragos. Se va a realizar la desinfección de mercados de manera permanente, tal cual lo hemos hecho en la Metrovía. Lo que se vivía en las calles no reflejaba la información estadística que emitía el Ministerio de Salud, desfasado, con al menos 5.000 muertos para el mes de abril. A cada minuto moría un guayaquileño en su hogar o fuera de un centro médico, y el temor a lo desconocido aumentaba. Y la sangre, Dios mío lindo. Mire, Dios mío lindo, cómo lo... ¡Oigan, llévense eso! ¡Oigan, llévense eso! ¿Qué pasó? ¿Por qué dejan eso ahí? Están quemando un muerto. Vean, señores, están quemando un muerto en calle Tulcán. Grave. Tulcán y Domingo Sabio. Todo Ecuador, todos estamos con Guayaquil. Creamos una fuerza de tarea para recoger a los fallecidos de esa ciudad. Lo está haciendo con toda prontitud, con toda presteza, a pesar de las dificultades. Al comienzo nos hicimos cargo de 30 personas diarias. Hoy son cerca de 150 personas al día las que son recogidas. Ahí comenzó otra odisea para los deudos, pues algunos fueron llevados en contenedores sin registro ni identificación, provocando que se extraviaran. En medio de cuerpos en estado de descomposición, varias personas buscaban a sus familiares. Un tatuaje, una prenda o un lunar era suficiente para reconocerlos y sacarlos de ese sitio. A los que se pudo rescatar, se les dio sepultura en el cementerio Jardines de la Esperanza. A quienes no, aún sus familias reclaman sus cuerpos. Mandan siempre los mismos mensajes, que está en la morgue de criminalística, que está hecho saturado, que está lleno, que no se puede ingresar, porque en realidad eso apesta horrible. Al llegar el mes de mayo, el Cabildo porteño implementó estrategias de control de coronavirus.
Cada clínica del día atendía a jóvenes y adultos con síntomas de COVID-19. Incluso se abrió el Hospital Bicentenario y se adecuó un hospital provisional para su cuidado. Hasta ahora se mantienen las medidas de restricción en la ciudad, pese a que el estado de excepción terminó. La mascarilla, el alcohol y el distanciamiento social se volvieron las herramientas para salvar vidas, mientras se evalúan constantemente las cifras de contagios y mortalidad a causa del virus. Tal como Alejandra lo dijo, sí, efectivamente tuve que enfrentar el contagio del coronavirus. Salí adelante y volví a las calles. Ahora para informar de cómo este centro económico de Ecuador empezaba a retomar su habitual fuerza comercial e industrial. Un trabajo nada fácil ni para autoridades y empresarios. En la siguiente crónica les relato cómo en Guayaquil nos levantamos luego del doloroso golpe de la crisis sanitaria. El COVID-19 no solo trajo la muerte al mundo, sino también afectó la economía de todos. En Guayaquil, los 5 meses de confinamiento destruyeron grandes empresas, además de bares, discotecas, hoteles, restaurantes, entre otros negocios, dejando centenares de desempleados. Desesperados los empresarios, microempresarios y emprendedores buscaron reactivar la economía a toda costa, buscando flexibilidad en horarios de atención, implementando medidas de bioseguridad y tratando de llegar a un acuerdo con ECOE cantonal y nacional, quienes decidieron tomar decisiones de emergencia. Una de ellas fue la de suspender el cobro de la tasa de turismo y pernoctación para los hoteles durante el 2020 y parte del 2021, gremio que también se vio gravemente afectado por la pandemia. Estamos ya al 30% en hotelería 5 y 4 estrellas y en hotelería económica está al 35% de los hoteles que han cerrado. Nuestro problema es el IES, el SRI, la tasa de pernoctación, los permisos. No hay ingresos. El día de hoy decidimos, y esto se ratifica a través de ordenanza, que haremos esta pausa durante lo que queda de este año y el año 2021. Restaurantes emblemáticos como el Gran Chef en la avenida Francisco de Orellana, el Cantonés en la Ciudadela La Garzota, o bares como el Manantial en Urdesa, el Colonial en la Zona Rosa, entre otros, decidieron cerrar sus puertas definitivamente ante las pérdidas generadas durante la cuarentena. Otros, en cambio, se acoplaron al panorama para no tirar la toalla. Es así que se convirtieron en restobares para sobrevivir. Plaza Guayarte también se reactivó. Sin embargo, los ingresos ya no fueron los mismos. Según el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, las ventas totales cayeron en un 26% entre enero y junio del presente año, siendo un menor porcentaje comparado con ciudades como Quito y Cuenca. La situación fue cambiando mientras se acercaba diciembre. Por ello, en una nueva resolución del COE cantonal, se prohibió la venta de bebidas alcohólicas los fines de semana, y quienes estaban peleando por mejorar su actividad económica salieron nuevamente a protestar. Nosotros sí quisiéramos que se reconsidere esta situación. Más vale, en vez de los días de fines de semana, que sean los lunes, martes y miércoles la prohibición de venta de licor, y los otros días, que es lo que sería representativo, se permita la venta de licor. Puntualmente las personas que vienen a los restaurantes vienen a servirse un plato de comida y como un bajativo utilizan una copa de vino y algo. Y no considero que para estos casos debería de prohibirse. El comercio se reactivó poco a poco. Con la llegada de la Navidad, del sector de la bahía nuevamente se volvió un punto de aglomeración, causando alerta en las autoridades, quienes a raíz de la información de una nueva cepa en Reino Unido, impusieron un nuevo estado de excepción, con restricciones por 15 días. Pero hay otros inconvenientes que también nos traen dolor y pérdidas. Es que en muchos sectores de Guayaquil la realidad es muy diferente a la que se nos cuenta desde la función pública respecto a la criminalidad. Así que hemos preparado una nota que sintetiza este ir y venir de robos y asaltos, pero también de acciones policiales.
Son más de 400 muertes violentas con las que cierra el año 2020 en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. La mayoría marcada por ajustes de cuentas en modalidad sicariato, así como los actos delictivos donde se vieron envueltos algunos agentes de la policía. El 22 de enero, 2 uniformados, un sargento mayor, fueron detenidos acusados de extorsionar a 2 personas en el suburbio de Guayaquil. En realidad molesta y de alguna manera decepciona y frustra que este tipo de actividades, este tipo de procedimientos de ciertos policías pongan en entredicho en este caso el prestigio de la institución. Uno de los sicariatos registrados el primer mes del año se dio en los exteriores de una clínica de rehabilitación en la cooperativa 26 de abril del Guasmo Sur, el 23 de enero. Ahí el crimen fue captado por las cámaras de seguridad de una casa vecina. 2 sujetos en moto dejaron graves a 2 hombres cuando conversaban con un grupo de amigos. Mientras que el 24 de enero eran detenidos 3 adolescentes, uno de 18 años, por quitarle la vida sin piedad de varias puñaladas a un taxista informal en la cooperativa Unión de Bananeros. 2 de los implicados eran estudiantes de colegio. Este grupo de jóvenes se están dedicando a esta actividad. El 27 de enero un hombre fue acribillado en los exteriores del Hospital del Niño, en el sur de Guayaquil, cuando regresaba de una fiesta en la madrugada junto a un amigo. Según la policía, una mujer habría sido la gatillera, junto a 2 sujetos más, a bordo de una moto. A la mañana siguiente 5 personas fueron detenidas, entre ellas una sospechosa. Un macabro hallazgo sorprendió a todo el país el 28 de junio. Un hombre se quitó la vida luego de asesinar a sus 3 pequeñas hijas en el interior de su casa en la cooperativa Isla del Valle, de la Isla Trinitaria. Los cuerpos de las menores fueron encontrados en la cama de una habitación arropados y junto a él, una carta. Que pide perdón por lo que había hecho y que no la separen de sus hijas, que lo entierren junto a sus hijas. En septiembre 26, un doble crimen alarmó a los moradores del suburbio de Guayaquil. Un sujeto desconocido siguió a tiros a un miembro de la autoridad de tránsito municipal, quien buscó refugio en una casa del sector. Producto del escape, su vecina también fue asesinada. Las balaceras en los asaltos también fueron noticia durante el año. El 29 de septiembre un policía resultó herido al enfrentarse a tiros contra varios delincuentes que asaltaron a una mujer luego de salir de una entidad bancaria en el norte de la urbe porteña. El hecho se registró en la avenida principal de la Ciudadela La Garzota. Varios guardias del puerto de Guayaquil fueron asesinados al estilo sicariato en diferentes fechas. El primero el 26 de noviembre y el último el 4 de diciembre, cuando salía del trabajo rumbo a la casa de su madre en la cooperativa Cobién, en el sur de la urbe. 2 sujetos en moto le dispararon mientras se movilizaba en su carro. La policía investiga si las muertes violentas estarían relacionadas con el tema del narcotráfico en los puertos. Sin decir que la víctima tenga que ver con la situación del narcotráfico. Los robos con muerte también estuvieron presentes en el transcurso del año. El periodista y abogado Roberto Oña fue asesinado al pie de su negocio el 29 de noviembre por oponerse al robo de su celular. Esto fue la gota que derramó el vaso, pues las autoridades de gobierno y municipales implementaron medidas de seguridad en la ciudad para reducir los actos delictivos. 500 policías llegaron a fortalecer los operativos de control. Los operativos y las operaciones que se desarrollarán por las instituciones aquí representadas: Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Agencia Metropolitana de Tránsito de la ciudad de Guayaquil. En algunos casos hay procesos judiciales, luego de la captura de varios implicados. Otros aún siguen sin resolver, mientras se aprueban las leyes en la Asamblea y se buscan reformar otras que garanticen la seguridad de los ecuatorianos. Desde Oromar Televisión reafirmamos nuestra convicción de mantenerlos al tanto de cómo se implementan soluciones frente a las problemáticas que nos aquejan. Y por eso contamos con el valioso aporte de Jorge Esper. Pero si de robos y asaltos se trata, aquí en Manabí fuimos testigos de uno de los actos que bien puede considerarse como criminal. Me refiero a lo ocurrido con los recursos financieros destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. Quien durante el 2020 ha dado seguimiento a este grave caso de corrupción es nuestra periodista Belén Mendoza. Buenas noches y gracias por esta oportunidad de poner al aire nuevamente este fallido proyecto de la reconstrucción que afecta a más de 200.000 personas de la zona norte de Manabí. Durante 2 gobiernos y casi 5 años estuvimos esperando esa obra, pero tuvo un desenlace que prendió las alertas de cómo se usa el poder político con fines delincuenciales. La siguiente crónica bien puede llamarse Traición a la Fe Pública. Qué vergüenza tener que venir acá al epicentro
del terremoto a decir que no podemos tener ni siquiera un hospital decente. 2 gobiernos no pudieron entregar un hospital de 30 camas. Más que eso, no existe ni una sola obra terminada en este cantón de la tan nombrada reconstrucción. Han habido grandes sumas de dinero para tales lindas obras en nuestro cantón. ¿Dónde están las dichosas obras, pues? ¿Dónde están los representantes de nuestro cantón? ¿Por qué? Por la denominada trama repartos de hospitales, a cambio de favores políticos. Queremos que los corruptos vayan a la cárcel y queremos que las obras se realicen. El cabecilla, Daniel Mendoza, quien fue un influyente asambleísta por Manabí. En 2 ocasiones, por casos de corrupción, hubo terminación de los contratos. En septiembre del 2019 y junio del 2020. La primera, de investigaciones, no pasó. Hemos presentado una denuncia penal el día lunes ante la Fiscalía General del Estado, pidiendo inclusive la detención de las personas que... En la segunda, la Fiscalía inició procesos contra 19 personas, de las cuales 8 ya fueron condenadas por delincuencia organizada. Para 4, no presentaron acusaciones. Las otras 7 no aceptaron responsabilidades y 5 fueron llamadas a juicio, también por este mismo delito. Según la Fiscalía, los procesados adjudicaron al consorcio Pedernales Manabí la construcción de la Casa de Salud, sustentado en los informes de responsabilidades penales emitidos por Contraloría. Hubo inconsistencias, por lo que no debió asignarse la obra, pues entre otras cosas, no cumplía con todos los requisitos de contratación pública. De los 16,4 millones de dólares, monto asignado para la obra, el contratista recibió un 50% de anticipo, pero en la cuenta apenas quedaron casi 893.000 dólares y no se registraban avances significativos. Lo que no pudo ser justificado por el consorcio. Entre los sentenciados, Daniel Mendoza, René Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras Públicas, Jennifer Coveña, Ángel Andrade, Giancarlos Benavides, asesor de Mendoza y era quien efectivizaba las órdenes de su jefe y se encargó de acciones relacionadas con la contratación, Franklin Calderón, José Santos y José Vélez, socio mayoritario de la contratista Pedernales Manabí, quien autorizó girar cheques para personas que no trabajaban en esa empresa. También el ex legislador Eliseo Azuero es otro de los involucrados y está prófugo. No podrá ser juzgado hasta que sea capturado. A finales de noviembre, luego de tantas trabas, se firmó el contrato por más de 18 millones de dólares con una empresa china. Los trabajos avanzan, así como una disputa entre el Estado y Seguros Confianza por el cobro de la póliza. ¡Queremos hospital! ¡Queremos hospital! El daño para miles de personas está hecho. Mendoza recibió una pena mínima. Y la construcción del hospital es una noticia aún en desarrollo, que durará 3 gobiernos. Así de complicada es la situación en Manabí y al parecer tendremos que seguir esperando para que estas obras cumplan sus objetivos, pues aún no están definidos los planes administrativos y de operación, por lo cual casi seguro que eso lo deberá ejecutar el siguiente gobierno. Y así, con un sistema hospitalario seriamente limitado por los incumplimientos, en Manabí nos tocó enfrentar la crisis sanitaria y el confinamiento. En el siguiente reportaje remembramos lo ocurrido en marzo de este año, cuando la pandemia arribó con fuerza a la provincia. Se restringió el ingreso al país. Lunes, 16 de marzo del 2020. Las autoridades en Ecuador informaron sobre un primer caso de COVID-19 en Manta, provincia de Manabí, lo que abrió la puerta a un sinnúmero de escenas en los 22 cantones y lo que hasta ahora ha dejado dolor y millonarias pérdidas. Un ciudadano que viene de España, por lo cual se le tomó la muestra el día viernes, el día de hoy sale en la mañana ya positivo. El paciente llegó un 6 de marzo a Ecuador y 6 días después presentó síntomas, por lo que procedieron a realizarle la respectiva prueba y se confirmó positivo para COVID-19. Se implementaron los cercos epidemiológicos y con ello los controles exhaustivos en 8 puntos de esta provincia.
La finalidad era evitar que más personas se contagien. Los gobiernos, en sus limitaciones, hicieron lo que pudieron, pero todo se salió de las manos. La emergencia sanitaria obligó a la cuarentena y con ello se impusieron fuertes medidas de seguridad. Pero la provincia tenía una gran y preocupante desventaja: un debilitado sistema de salud con un paupérrimo equipamiento. Por el confinamiento, las calles de la provincia lucían así, vacías. Hoy la realidad es otra. Personas irrespetando las prohibiciones y arriesgando su propia vida. Manabí tiene más de 14.000 contagios, siendo Portoviejo, Manta y Chone los cantones de mayor concentración de casos, en un rango de 1.500 a 4.500. Es decir, casi la mitad de la totalidad de contagios de la provincia costera. En la actualidad incluso, hay trabas en los procesos para comprar insumos y medicamentos. Así lo han confirmado las autoridades de la provincia. Además, existen complicaciones para atender otros tipos de emergencias. En esta línea, los hospitales centinelas de la provincia reportan que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos está en un 100% y la curva de contagios tampoco ha logrado ser aplanada. Mientras las cifras suben, muchos que se contagiaron viven para contarlo. A mí ya me dio 2 veces, la segunda vez que me dio casi me... Otros lloran por las pérdidas irrecuperables. Ellos no se daban cuenta, tal vez anoche se sacó la mascarilla y por eso se murió. Y hay quienes están luchando por sobrevivir en la cama de un hospital. Pero el mayor impacto fue ocasionado por la incertidumbre en lo social y económico. Ahora nos espera lo político. Ante esta situación sanitaria en Manabí, cabe preguntarse, ¿por qué se muestran tan ineficientes los funcionarios para concretar proyectos tan importantes? Pregunta que esperemos pronto tenga una respuesta para que tomen los correctivos necesarios. Juan Pablo, nos vamos con otro tema que también se repitió el año pasado, el de la crisis penitenciaria. Pues este 2020 volvimos a ser testigos de los crímenes y revueltas al interior de las cárceles, pero también de los actos de corrupción por parte de los funcionarios del sistema. Definitivamente, las medidas gubernamentales no surtieron los efectos deseados. El ambiente de violencia que se hizo público lo hemos resumido en el siguiente informe. Los privados de la libertad siguen ganando terreno en las cárceles ecuatorianas. Y con ello, estamos frente a una compleja crisis repetitiva. Los problemas se profundizan, años tras años. En los 53 centros carcelarios existentes, con una población de más de 38.000 privados, hay hombres y mujeres que por primera vez cometieron un delito, hasta quienes tienen amplios historiales, así como extranjeros con nexos a redes criminales internacionales. 2 agravantes más: los problemas internos entre presos y funcionarios como directores de los centros acusados de corrupción, y no como casos aislados. Que estaban siendo extorsionados por cantidades de dinero que pedía, en este caso, la señora directora. Hay también otras realidades, un agudo hacinamiento, que aún desde el gobierno no pueden solucionar. Los escáneres sí tienen una falla, algunos días estos escáneres no sirven. Además, déficits de guía penitenciarios y los hechos de violencia extrema, que no pueden taparse ni quedarse entre las rejas. Además, el ingreso de artículos prohibidos, ya sea en los pabellones de mínima y máxima seguridad. Existen guerras por tomar control y territorios que han dejado en este año un poco más de 40 muertes violentas, más de las registradas en 2019, pues hubo 32. El detonante en este año fue en Cotopaxi. Una riña dejó víctimas mortales. Luego en Guayaquil, un israelí, testigo clave en un caso de corrupción hospitalaria, fue asesinado. Transcurría agosto, cuando 11 internos perdieron la vida en la penitenciaría del Litoral. ¡Esa es! Ante esta problemática de reducir los recurrentes hechos de violencia, para agosto 11, Lenín Moreno, presidente de la República, dispuso la declaratoria de estado de excepción en todas las cárceles, lo que tenía como objetivo controlar las mafias que crean caos en los centros penitenciarios. A pesar de los esfuerzos,
Las acciones que costaron millones de dólares no surtieron efecto. El 20 de octubre, un nuevo decreto ejecutivo renovó el estado de excepción por 30 días más. Tanto la policía y las Fuerzas Armadas se movilizaron a las cárceles. Y para cerrar este 2020, un enfrentamiento ocurrió en la prisión número 2 de varones, de la provincia de Esmeraldas. Y todo habría sido por pugnas de poder entre bandas. 6 internos murieron, 2 de ellos incinerados. Y hay machete de tremendo tamaño, pistola, revólver, cuchillo y como tanto de esas armas allá adentro. Las mismas estrategias utilizadas en el 2019, como decomiso de armas, reubicación de presos o estados de excepción, aparentemente no han funcionado. Se proyecta un 2021 nada alentador para el sistema penitenciario y de la mano una emergencia sanitaria. Pero la violencia no está únicamente al interior de las cárceles o en los ataques delincuenciales. En Ecuador enfrentamos prácticamente una masacre con los reportes constantes de siniestros viales, porque además de los muertos y lesionados están los cuantiosos gastos que implican atenderlos y sus consecuencias. En el siguiente reporte sustentamos que este 2020 las campañas de seguridad vial resultaron ser otro fracaso. Miremos. 2020. Año de la cuarentena, de las restricciones por la pandemia. La movilidad vehicular estuvo interrumpida por un buen tiempo y aún así se presentaron más de la mitad de emergencias viales, lesionados y de fallecidos comparados con el 2019. Inverosímil, pero cierto. Me pidió a su hijo por 3 veces. Yo le dije, por ahí está, por ahí está. Cuídamelo, me dijo, y se me acabó. En mi brazo se me acabó. Las cifras no son alentadoras, tampoco deberían de serlo, porque la tasa anual de mortalidad no se ha logrado reducir. Porque según los datos de la Agencia de Tránsito, las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí concentran más de un 50%. Entre las causas probables y que se ubican en más de un 60%, están conducir desatento a las condiciones de tránsito, no respetar las señales y el preocupante exceso de velocidad. De enero a octubre, las frías estadísticas reflejan 13.325 siniestros de tránsito, los que dejaron 10.302 lesionados y 1.247 fallecidos en sitio. Nos preguntamos, ¿por qué tantas víctimas en las carreteras y calles urbanas? ¿Acaso las estrategias no están funcionando o de qué sirvió el promocionado Pacto por la Seguridad Vial? Hay muchas versiones, entre ellas la falta de prevención y, por supuesto, decir que es irresponsabilidad ciudadana. No se han tenido las políticas claras referentes desde el Pacto Nacional de la Seguridad Vial y lo que viene desde lo macro, es decir, el decenio de acción por la seguridad vial. En la actualidad, un gran número de municipios tiene la competencia para ejecutar campañas de seguridad, pero estos reconocen que las designaciones presupuestarias no logran cubrir todos los temas de seguridad, movilidad y prevención. Así como lo hemos hecho los años anteriores, podríamos pasar minuto tras minuto desglosando cifras, pero nos dimos cuenta que no sirve para detener este tipo de masacre vial. Quizás ocurra en el 2021, solo quizás. Seguimos en este recorrido por lo que fue el 2020, un año que nos obligó a mirar a nuestro alrededor desde otra visión, sobre todo los temas políticos. ¿Quién mejor para contarnos sobre esta perspectiva que el periodista Raúl Zavala? Raúl, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, apreciados televidentes. Un gusto compartir con ustedes. Y sí, pues hemos llegado al punto en que muchos escándalos políticos nacen, crecen, se hacen virales, alcanzan titulares y desaparecen. Bajo este enfoque, he preparado un resumen de algunos de estos casos que hoy pongo a su consideración. Prefiero salir como entré, y eso haré. Saldré de aquí con la frente en alto y de la mano de mi esposa. El 7 de julio, Otto Sonels-Hosner renuncia a su cargo de vicepresidente de Ecuador.
A los 3 días, la Asamblea Nacional la acepta. Con esto, el gobierno presenta una terna para que sea el órgano legislativo el que nuevamente decida la persona que estaría en ese cargo. Finalmente, el viernes 17 de julio del 2020, los legisladores eligieron a María Alejandra Muñoz como la 4ª vicepresidenta en el régimen de Lenín Moreno. De al menos 7 pedidos de juicio político en la Asamblea en este 2020, se concretaron el del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, quien fue censurado y destituido por uso doloso de documentos públicos al haber obtenido, sin justificación, un carnet de discapacidad. El otro proceso fue en contra de María Paula Romo, en su calidad de ministra de Gobierno, por el uso de bombas lacrimógenas caducadas y la represión policial en centros que acogían a los manifestantes durante las protestas de octubre del 2020. También fue censurada y destituida. En medio de un gran despliegue mediático por parte de la Fiscalía General, los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez declararon culpables a 20 procesados, entre exservidores públicos y empresarios privados, en el llamado Caso Sobornos 2012-2016. Entre los sentenciados a 8 años de cárcel está el presidente Rafael Correa y Jorge Glass, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla, así como Cristian Vitelli. En el caso del exmandatario, aún no se ha concretado su internamiento penitenciario. La pandemia evidenció el sistema de corrupción existente principalmente en el sistema de salud pública y que tiene infectado a los 3 niveles de gobierno, central, provincial y municipal. La Fiscalía ha iniciado al menos 141 investigaciones relacionadas con la pandemia. La Contraloría está examinando el uso de dinero público en cerca de 200 contratos y han sido descabezadas instituciones públicas como la Seguridad Social o la Secretaría General de Riesgos. Muchos casos aún no han llegado a instancias de juzgamiento y sentencia. Hasta ahora se desconoce el monto total del perjuicio al Estado. Tal como lo hemos mencionado, el problema de contagios es una noticia en permanente desarrollo. Sin embargo, es pertinente que recapitulemos, que regresemos al pasado para encontrar los errores cometidos. Definitivamente tenemos muchas lecciones que debemos aprender sobre este grave problema que todavía nos aqueja. Esta vez analizaremos lo ocurrido en Quito, el centro político de Ecuador. Por eso hemos pedido a nuestra periodista Gema Cantos que también nos acompaña. Alejandra, Juan Pablo y a quienes nos acompañan esta noche reciban mis afectuosos saludos. Quito es la ciudad que registra el mayor número de casos de coronavirus en el país y es que según los datos oficiales, 1 de cada 3 contagios tienen lugar en la capital de los ecuatorianos. Las acciones que desde el COE cantonal se impulsaron para disminuir las cifras, lamentablemente no fueron adoptadas por todos los ciudadanos. Guayaquil fue el epicentro inicial de la pandemia en el país, pero luego este título fue de Quito, capital de la República. Aunque las autoridades buscaron por todos los medios contener o bajar el número de contagios, la ciudadanía no aportó. Los casos se dispararon. La noche del 20 de abril, un vuelo proveniente de Corea del Sur aterrizó en el aeropuerto Mariscal Sucre con 5.000 pruebas PCR que permiten detectar si una persona ha sido infectada por el coronavirus. Y así continuaron llegando más pruebas, con la finalidad de determinar cuántos casos existían en la capital y enfrentar lo que se venía. ¿Qué hicieron las autoridades? Adecuaron un área para tratar a los enfermos de coronavirus, pensando que la ciudadanía sería un poco cauta y no permitiría que los casos aumenten. Pero lamentablemente, vemos el actual escenario. Con alcohol, con un número impresionante de invitados, ¿qué nos pasa a las familias ecuatorianas y quiteñas? Además, restringieron más la movilidad, colocaron puntos de abastecimiento controlados, exigieron a todo local que cumpla con los protocolos de bioseguridad. Se colocó señalética por si alguien no comprendía el distanciamiento de 2 metros. Se pidió de favor a los ciudadanos que no se quiten la mascarilla. Y lo único que separa entre la vida y la muerte es el uso de mascarillas y la separación entre personas. Y que se laven con frecuencia las manos. Se establecieron sanciones para quien incumpla. Se realizaron operativos en diferentes sectores en los que clausuraron centros de tolerancia, locales ilegales de expendio de licor que de hecho estaba prohibido.
se entregaron víveres durante la cuarentena a las familias más vulnerables que se encontraban en condición de pobreza, con el objetivo de que no salgan de sus casas. Luego se ablandaron algunas restricciones y allí vino el aumento de casos casi incontrolable. Pero la inconsciencia ciudadana fue más allá todavía, pues realizaron fiestas, reuniones sociales, bebían licor en la vía pública aun cuando el país se encontraba en toque de queda. En algunos casos fueron denunciados y personal de control acudió a estos lugares a tomar acciones. En otros casos, desgraciadamente les tocó ver la oscuridad después de 15 días, cuando sus familiares resultaron positivos y, para colmo, desconocían cómo fue que adquirieron el virus. Se impulsaron campañas de conciencia que no todos escucharon, o quizás sí lo hicieron, pero tomaron la actitud de muchos. Igual a mí no me dan esas enfermedades. Llegó diciembre y con ello las fiestas capitalinas. Desde el gobierno local se decidió que la mayoría de las actividades se desarrollaran de forma virtual, como conciertos y demás. Quito cierra el año con una curva de contagios que parece contenerse y luego nuevamente aumentar. Sin embargo, la verdadera forma de disminuir los contagios depende de cada uno de los ciudadanos. El virus sigue con nosotros.